Gracias a Dios. De este lado, doctora. Estas son unas cuantas de las bendiciones que Dios ha dado a los miembros de esta iglesia durante este tiempo, pero hay algo más. Yo estoy viendo algunos que están pensando, nuestra hermana allá atrás. Más grande. Gracias a Dios. De este lado, Susi. Yo doy gracias a Dios porque David nos acogió como su familia y porque nos ha fortalecido en la palabra de Dios. De este lado. ¿Alguien más? La historia de Berit. A través de nuestras vidas. Okay. Vicky. Desde que nació Berit, y eso para mí es importante, además de que no solamente se dirige a este lugar, sino que creo que también nos ha dado la oportunidad de darla a conocer a aquellas otras tierras, a presidentes, y que sí tienen que ser un presidente, sobre todo en los casos que me han traído, son los que se destinan, que están llevándose y están también a conocer en la realidad. Yo creo que es una gran bendición. Una bendición. Dusdier. Yo doy gracias a Dios también porque yo conocí mucha gente muy bonita de la vida y gracias a Dios que aquí y la parte de Muy bien. ¿Alguien más? Arriba. Pablo. Yo lo vi cuando nació Berit, pero hace más de 20 años. Le doy gracias a Dios porque vi el trabajo de Berit trabajando con la gente de aquí atrás en el Plan 2000. Nos fuimos mucho tiempo de la Ciudad de México. Cuando regresamos vemos que el Plan 2000 se convirtió ahora en coinonía y que Berit tiene un espíritu de servicio a la gente que está alrededor. Le doy muchas gracias a Dios por ello. Y la segunda de cosas para que le doy gracias a Dios, usted que todavía atrás. Por tu esposa. ¿Alguien más? ¿Arriba? Dios ha sido fiel y bueno, Pepe Medel. ¿sí? Y nuestros hijos aquí crecieron. Ahora Cel está en Querétaro. La última noticia que tuvo es que es presidente de Diáconos en Querétaro de Betania. Esteban ha esforzado su vida, está trabajando inclusive hoy. Pero Dios ha sido fiel también y bueno como familia para nosotros. Nos ha bendecido mucho y entonces nuestra oración es que seamos bendición. Amén. Vamos a invitar al cuarto miembro del Departamento de Relaciones para que nos lleve a Dios en oración. Héctor. Dando gracias a Dios por la historia de Berit. Adelante, Héctor. Padre Celestial, en esta tarde tan especial para nosotros, cuántas gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu infinita misericordia nos ha permitido llegar a cumplir 33 años. Porque en estos 33 años hemos visto tu amor y la bendición constante en nuestras vidas, de manera individual y como iglesia. Gracias, Señor, porque tu provisión nunca ha faltado. Porque tú has
abierto las ventanas de los cielos y has derramado bendiciones hasta que sobreabundan en esta iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las historias, por cada uno de los comentarios que hacemos. Y sin duda que cada uno de nosotros también tiene muchos motivos de agradecimiento que a veces no podemos externar por todo lo maravilloso que haces, por todo lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque vemos el pasado, porque tú has obrado en nosotros, porque estamos confiados en este momento y porque tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza segura, sabiendo que contamos contigo para los años de venideros. Y con esta esperanza te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con esta tu iglesia, que tú nos sigas fortaleciendo y que sobre todo, Señor, nos permitas también seguir sirviendo a nuestros semejantes. Lo hacemos para gloria y honra tuya, dándote gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, pues el Señor se ha mostrado fiel siempre. Vamos a ahora entonar el himno número 50. Grande es tu fidelidad. Himno número 50. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno a nuestro Dios.
Pueden sentarse. Les platicaba hace un momento que la noche de anoche estuvimos un buen número de personas aquí y hubo varias cosas interesantes. Platicamos de la historia, se leyó una gacetilla, se leyó otra carta del señor Carlos Sandoval, que nos recordó muchas de las cartas que nos enviaba a muchos de nosotros, pero hubo algo interesante. La que estaba dirigiendo preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen 30 o más, o 30 a 33 años de estar con la Iglesia Berit? Y vamos a preguntarlo ahora. ¿Quiénes tienen 30 a 33 años? Bajen su mano. ¿Quiénes tienen de 20 a 30 de estar aquí? Bajen su mano. ¿Quiénes tienen menos de 10 años? ¿Lo notaron? Y si preguntamos entre 10 y 20, si ustedes se fijan, si no es que la mitad, más de la mitad tienen menos de 20 años de estar con Berit. Entonces, al notar lo que estaba ocurriendo, nos dimos cuenta que había varias personas que ya traían a sus hijos y algunos que tenemos nietos, ¿verdad? Y son los que vienen ahora para el futuro. Entonces, la intención ahora es de que oremos por el futuro de Berit. El futuro de Berit. ¿Qué esperamos en el futuro de Berit? Tenemos muchos asientos vacíos, tenemos que trabajar, tenemos koinonía, tenemos la iglesia infantil, tenemos las clases de escuela dominical, tenemos aquí en la nave la clase de escuela dominical, que es la más antigua, que tiene, ¿cuántos años, Vico? ¿30, 33? Todos los años de Berit. Tenemos una clase ahí abajo con Jonathan, ¿verdad? Que es posiblemente de las más recientes. Y entre semana hay clases, hay cursos. Entonces, ¿qué esperamos de Berit al futuro? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros en el futuro? ¿Qué buscamos para el futuro? Primera cosa es dejarnos guiar por la palabra de Dios que se está enseñando con fidelidad. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a 2 ancianos de nuestra iglesia y a 2 diáconos de nuestra iglesia que nos guíen en oración para que nuestro futuro sea alcanzar la meta, que la doctrina sea predicada, sea enseñada, que la palabra sea la que rija las actividades nuestras, de nuestro pensamiento, de nuestro ser, de nuestro entendimiento, y que el Señor nos permita estar tomados de sus manos, entendiendo todo. Adelante, pastor. No quería. Antes de la oración voy a decir algo que no pensaba decir y por no pensar bien posiblemente me equivoco y digo cosas que no debo decir. Hace un poco más de 33 años yo enseñaba, como siempre, de que la verdad se encuentra en la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que creer. Y que yo creía esto, insistía. Y nosotros también creía esto. Y además, decía, enseñaba muy públicamente
de que yo creía que nuestros credos son resúmenes confiables de la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy difícil para nosotros resumir la Biblia en nuestras propias palabras. Pero la Iglesia, a través de la historia, lo ha hecho en sus credos y confesiones. Y yo proclamaba esto como la verdad de la Biblia y que tenemos que juzgar nuestra fe por los credos y las confesiones. Y la sana doctrina es la doctrina que se mide por los credos y las confesiones como resúmenes de la palabra de Dios. Y por esto me echaron fuera de la iglesia, del presbiterio y de mi trabajo en el seminario donde trabajaba en aquel entonces. Me acusaron de orgullo intelectual. Tengo el mismo orgullo. Ustedes son testigos. Sigo insistiendo que la Biblia es la palabra de Dios, que tenemos que alimentarnos como iglesia en la palabra de Dios. Y la norma, la medida de nuestra enseñanza son los credos históricos y las confesiones que llamamos las confesiones calvinistas. Esto ha sido ya por 33 años el orgullo intelectual de toda la iglesia. Yo creo que al orar por el porvenir y nuestra tarea y nuestro quehacer, recordamos de esto. Vamos a invitar a Vico, a Josué, a quienes tenemos de diáconos por aquí. Aunque estás en receso, Arturo. ¿Quién nos falta por ahí? Elías, ¿estás por ahí? No. Para que ores. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y todos vamos a orar en un mismo pensamiento, en el futuro de la iglesia Berit. Oremos. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia con agradecimiento, reconociendo tu mano providente en todas las circunstancias, sabiendo que tú has sido fiel en cuanto has levantado en medio de nosotros un lugar en donde nuestros hijos pudieran aprender tu palabra, pudieran crecer en su vida cristiana, pudieran encontrar amistad y opciones de desarrollo en el servicio, y junto con ellos muchos otros niños y muchos otros jóvenes y muchos otros adultos. Te damos gracias por tu presencia sostenida, porque hasta aquí nos has ayudado tú. Y al pensar en el futuro, Señor, y al atender a la pregunta de qué esperamos, la verdad es que esperamos en ti, pero también entendemos nuestra responsabilidad de no esperar a que la vida venga y a que las cosas vengan, sino entendemos nuestra responsabilidad de salir a la vida, de salir a la tarea, de enmendar aquello en lo que hemos sido negligentes y perezosos, a rogarte que quites de nosotros los hábitos perniciosos, el egoísmo, la ceguera, el desinterés, el desamor. Queremos, Señor, pedirte que pongas en nuestros corazones la decisión que pusiste en Josué
al conquistar la tierra, y que hagamos nuestras sus palabras cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Destierra, Señor, de entre nosotros los resentimientos, las ofensas, la ceguera, la apatía, y pon nosotros un espíritu de valor, y haz que nosotros mismos vivamos eficiente, fuerte, vitalmente el Evangelio, al compartirlo con otros, pero al experimentarlo entre nosotros mismos. Damos gracias por tu misericordia y pedimos que pongas en nosotros un espíritu nuevo y una resolución nueva de servirte. Que podamos renovar nuestros votos de fidelidad y de amor para vivir para ti y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios eterno, tu fidelidad ha sido manifiesta. Tu palabra ha sido nuestra guía. Hemos buscado en este tiempo en que tú has sostenido esta iglesia a pesar de todas las cosas y toda la historia, envasados en la seguridad de que la verdad está en tu palabra y es ella la que sostiene nuestra fe, la que nos enseña nuestro camino y la que nos da las posibilidades de entender que no depende de nosotros, sino depende de ti. Permite, Dios, que el futuro de nuestra iglesia siga siendo entender que somos servidores, que somos instrumentos en tus manos para que esta verdad que es cierta en la iglesia sea la verdad que proclamemos, la verdad que anunciemos, la verdad que enseñemos, la verdad en que confiemos, la verdad en que estemos ciertos y sentidos en dependencia absoluta de ella. Estamos ciertos, Señor, de que el mundo, sobre todo en el mundo moderno, tiene muchas tendencias, busca alternativas, quiere inventar cosas nuevas, pretende enseñar novedades, pero Berit quiere sostenerse en el tiempo y en la historia en que tú te has mostrado, no solo en el tiempo en que la Biblia fue escrita, sino en el tiempo en que la Biblia ha sido proclamada. En esos 21 siglos donde tú has estado sosteniendo a la iglesia y has permitido que la verdad prevalezca. Permítenos ser pendón de la verdad, estandarte de la verdad. No cejar en nuestro empeño de enseñar la verdad, a pesar de que pudiéramos ser señalados como orgullosos intelectuales. Danos este privilegio. Permítenos sentir y hacer el trabajo, entendiendo que te servimos a ti, que no hay en ello ninguna vanagloria, ni ningún sentido de orgullo, ni de sentirnos los importantes, sino de saber que estamos sirviendo basados en la verdad, entendiendo la verdad y gozándonos en la verdad. Y que toda la gloria sea tuya, el honor para ti, la bendición para este pueblo tuyo y el testimonio para el mundo en que estamos colocados como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, en el mismo tenor nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu gran fidelidad para con nosotros, para tu pueblo, la Iglesia Berit, Señor, a lo largo de estos 33 años. Agradecemos, Señor, la vida de cada uno de los miembros que han estado, que están y que sabemos que estarán en esta iglesia, Padre, que está destinada a servirte, a proclamar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos
tener la confianza de que predicamos y estamos con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con cada uno de nosotros, permite que seamos diligentes en la obra que nos has designado. Te damos gracias, te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre bendito, alabado, Señor, y glorificado seas por siempre. Te damos gracias, Padre, porque en algún momento de aquella noche, Padre, alguien decía que recordáramos lo que el Señor le decía a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y has estado con nosotros, Señor, y nos has guiado, y nos has acompañado, y nos has enseñado. Gracias, Padre Santo, porque este pequeño rebaño de tu Iglesia Universal ha sido alimentado y hemos crecido en pastos verdes, ricos de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias porque nos has sostenido por medio de ella. Porque en este púlpito has puesto a tus siervos deseosos y celosos de proclamar la verdad. Gracias te damos, Padre, porque hemos sido enseñados bien. Y pedimos tu perdón porque no hemos sido tan trabajadores como tú lo esperas de nosotros. Sabemos, Señor, que tú vas a seguir estando en medio de tu iglesia, que a pesar por las desavenencias que pasemos, tú nos seguirás probando de que tú estás en medio de nosotros, sosteniéndonos, dándonos las fuerzas necesarias, Señor, para seguir adelante en el ministerio que nos diste de llevar tu palabra donde quiera que vayamos. Como nos ha enseñado nuestro pastor, Señor, haznos valientes, Padre, que no nos avergoncemos de tu palabra, porque es tu poder para salvación de todos aquellos que han de escucharla. Haznos celosos, Señor, de ser trabajadores, de ser fieles a ti, Señor, de ser fieles a tu palabra. Te agradecemos tu fidelidad para con nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú vas a estar aquí hasta que tu Hijo nuevamente regrese. Y en su nombre es que oramos. Amén. Puestos de pie, por favor, vamos a cantar el himno número 526.
Pueden sentarse, hermanos. Tenemos este momento especial que es nuestra ofrenda de aniversario. Entonces, antes de pasar a la ofrenda, quisiera saber si todos ya tienen su sobre o su promesa, para que si a alguien le hace falta, los diáconos se la puedan proporcionar. Por este lado. Sí, ya todos estamos listos entonces. Bueno, pues si ya estamos listos, entonces vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, por esta ofrenda especial de aniversario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú siempre muestras tu amor hacia tu pueblo, muestras tu amor hacia esta tu iglesia Berit, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra en estos 36 años, Señor, porque hemos sido fortalecidos, porque hemos sido edificados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel hacia tu pueblo, Padre. Y ahora en esta noche, Padre, te rogamos que esta ofrenda que vamos a depositar, que vamos a dar en promesa también, Señor, que tú la prosperes, Padre, que tú la bendigas y que tú nos des de tu espíritu para hacerla multiplicar, Señor, y de esta manera usarla para el extendimiento de tu reino. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como es una tradición, los diáconos van a apurarse a contar las ofrendas para que en un rato más podamos saber cuál es nuestro regalo para el Señor en esta ocasión. Pero mientras tanto continuamos adelante y vamos a escuchar al coro Sion.
Muchas gracias al coro. Es un himno bien cantado, muy buena música y muy relacionado con el culto de hoy. Y yo me siento muy afectado. Es el salmo favorito mío, el Salmo 67. Es un salmo que tiene mucho que ver con el hecho de que estoy en el ministerio, ya por como 55, 56 años. Es un salmo que pues casi todos la Iglesia Berit sabía de mi predilección para este salmo. Es una música que fue producida en la Iglesia Berit. Y yo creo el primer coro para cantar esta rendición del Salmo 67, el coro Sion. No sé si otros coros lo han cantado, esta versión, pero es muy bueno, ¿no? Hay distintas versiones de Salmos 67, pero este es el mejor de todas las versiones. Es de Israel Ramírez. Pero, y yo creo que Israel estará de acuerdo conmigo, es que el coro lo hizo muy bien. Y por eso estamos, para que alaben a nuestro Dios todas las naciones. Es nuestro propósito y nuestra tarea. Y tiene que ver con toda nuestra planeación. Existimos, cada uno en lo particular y como iglesia, para que le alaben las naciones a nuestro Dios. Vamos a la Biblia ahora, el primer capítulo del Nuevo Testamento, capítulo 1 de Mateo. En el boletín dice, vamos a leer el
Mateo 1, de 1 al 17. Todos ustedes saben que es una parte del Nuevo Testamento con que empieza el Nuevo Testamento, que tiene que ver con nombres. Muchos nombres. Tiene que ver con la genealogía de Jesucristo. Yo había pensado antes de leer todos estos y hacer el intento de pronunciar bien todos estos nombres, pero el versículo 17 da un resumen y declara el propósito de esta larga lista de estos nombres y revela el meollo de esta parte de la revelación de Dios. El versículo 17 dice, de manera que, hasta ahí indica que es resumen, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, que es griego por Mesías, 14. Cosa interesante, la palabra 14 en griego, pues casi como en español, 14. Pero en hebreo, en que no había números, utilizaban letras para expresar números. 14 es David. D, que tiene valor de 4. La B de vaca tiene valor de 6. Y otra vez D de David, 4. Entonces, 4 más 6 más 4 es 14. Entonces habla aquí de David. Y cada vez dice, cada agrupación de generaciones son 14, o sea, David. ¿Será un accidente lingüístico? ¿Habrá accidentes lingüísticos, sobre todo en la palabra de Dios? O se puede decir, pues aquí está en traducción. Pero no es tanto la traducción. Sí, son 14. Y en la lista se puede contar, en cada agrupación hay 14. Y tiene que ver con David. Les voy a revelar un secreto. Ya está terminando un trabajo sobre Ruth, Israel. Y dice, este versículo que termina Israel, su composición sobre Ruth. Y los que saben de Ruth, y todos los que estuvieron en mi clase los lunes, saben muy bien el libro de Ruth. Y saben que la terminación de Israel es la correcta terminación del libro de Ruth. David, Mesías, el que tenía la promesa para el pueblo de Dios de todas las generaciones. Es un énfasis del texto un poco escondido. El énfasis especial, muy particular, lo que tenemos que notar
es la palabra generaciones. Porque generaciones tiene que ver con la manera de Dios en la Biblia de contar la historia, de retratar la historia, de mostrarnos algo de la historia. Lo que me trajo a esta palabra y nuestra historia es de que, en cierto sentido, hoy cumple la Iglesia Berit una generación. Según los que estudian las ciencias sociales y sobre todo sociología, y tiene que ver con la sociología del desarrollo de los pueblos, hablan de generaciones. Y dicen que en un siglo normalmente hay como 3 generaciones. Y una generación es más o menos 33 años. Y por esto en el boletín dice, el mensaje de esta noche es una generación de Berit. Y a esta frase quiero aplicar el sentido bíblico de generación. No cabe duda, hemos cambiado, hasta distorsionado, el concepto de generación. Casi ya no usamos la idea bíblica de generación, aunque es algo relacionado. Pero encontramos en la Biblia que la palabra generación es una palabra muy importante. Está en Génesis, algo como 20 veces. Y en Éxodo, en Levítico, en Números también. Y como doble en Deuteronomio. Y se puede checar fácilmente en una concordancia completa. Las concordancias que están al final de nuestra Biblia no son tan completas, son muy útiles y gracias a Dios por ellos, porque podemos constatar los textos fácilmente. Pero para hacer estudios de las palabras, el uso de las palabras en sus contextos, necesitamos un libro de estos completos, un compendio completo, en que tiene todas las palabras y cada vez que se utilizan las palabras. Yo tengo uno de estos, de hecho tengo 3 distintos tipos. Y se puede ir a contar cuántas veces. Y si no tiene el Antiguo Testamento, la palabra generaciones se repite muchas veces, sobre todo en el Pentateuco. Pero más aún también en las profecías. Isaías quizá más que los otros profetas. Porque el concepto de generación es el concepto que tiene Dios de la historia. Dios no tiene que contar. Ya, llegó a 33. ¿No? Y si tiene conceptos de la historia, pues sí, Él sí sabe de los años, porque el año tiene que ver con su creación y las vueltas, ¿no?, de la tierra alrededor del sol. Y cosas, ¿no? Dios sí sabe todas estas cosas, pero su concepto de la historia tiene que ver con generación. Y cuando se habla de generación, si está hablando de pues una sola persona. Ahora, se puede hablar de la generación de Abraham, ¿no?, o la generación de los patriarcas, o la generación de los que salieron de Egipto,
Pero cuando se utiliza generación, no se está hablando de una cierta medida de tiempo, sino de una forma de entender lo que es el significado del tiempo. No sé si ha ocurrido a ustedes, a mí sí, y una vez como un problema. Hace algunos 2 o 3 años, por petición de algunas personas, empecé a escribir estudios sobre los evangelios. Empezamos con Marcos y luego con Juan, con la idea de que pues a lo largo íbamos a continuar con los demás. Y es posible que todavía sí. Iba a empezar con Mateo. Entonces, ¿cómo se puede empezar con esto? Porque no cabe duda. Los primeros 17 versículos son una unidad literario, de pensamiento, de comunicación, de enseñanza. Y si empiezo a escribir sobre Mateo, tendré que ir a mencionar cada uno de los 42 nombres que están allá. Pues casi sería igual número de capítulos o lecciones. Entonces, yo no sé cómo empezar el estudio de Mateo y empezar desde el principio. Si pudiera empezar con Mateo 1:18, esto sería mucho más fácil. Pero no cabe duda que Dios puso esta genealogía y este versículo 17 como resumen, como recapitulación y por enseñanza de su sentido, por una razón muy especial. Entonces empecé, en lugar de dar un estudio de Mateo, empecé con Marcos. Un día, a lo mejor podemos ir a Mateo. Y ya con pocos años más de madurez, estoy acercando a la madurez. Quizá podemos empezar con el versículo 17. Y diciendo a todos los alumnos que deben estudiar todos sus nombres, porque todos son importantes y todos tienen una historia. Pero hay que notar que la historia es una historia de historias ligadas, de nombres que están jugando un papel en un linaje. Son historias a través de la historia. Historias que nos dan el sentido de la historia. Y tenemos que entender la historia. Y si vamos pensando en esto, pues sí, tiene que ver, tiene sentido para iniciar un evangelio, de hablar del sentido de la historia. Y como todas las historias, tiene que ver con el sentido de la historia. Porque repetir historias no es enseñar la historia. Por supuesto, tenemos que saber muchas de las historias particulares, pero las historias particulares nos ayudan para entender el sentido de la historia. Y tenemos que tener un concepto del sentido de la historia para poder interpretar correctamente cada una de las historias. Entonces aquí tenemos 42 historias
Y sí tenemos que aplicar el sentido de la historia a cada uno de los 42, y es necesario de hacerlo. Eso es mucho estudio. Pero por otro lado, podemos dar por sentado que Dios, a través de todos estos nombres y utilizando la palabra generaciones, nos está dando la clave de esto de saber cada historia por el sentido de la historia y entender el sentido de la historia por cada una de las historias. Generaciones. Y cuando dice las generaciones, está hablando de unas historias en relación con otras historias. En ese sentido, no hay historias particulares. Hay historias solamente en un contexto. Historias que tienen un inicio, muchos dirían hasta una causa, un motivo, luego un propósito y unos episodios en su historia. Pues se puede medir su historia, tener un concepto para juzgar la historia, y al mismo tiempo es notar lo que está pasando en los episodios para encontrar el sentido de su historia. Ahora, lo que decimos, su primera aplicación era la historia de la vida de Jesucristo que Mateo estaba escribiendo. Tenemos que pensar en esto como uno de los supuestos básicos para entender lo que Mateo nos va a plantar en la historia de Jesús. Y nos deja bien plantado con este versículo. Tiene que ver con la historia de David. Y 3 grupos de generaciones, unas distintas formas de marcar episodios en la historia de Israel, que va a llegar a David. Y David aquí hace referencia al que se llamaba a sí mismo el hijo de David. Entonces, cuando captamos esto, entonces, pues sí, es el inicio, introducción preciso, profundo, pero preciso para el Evangelio de Jesús, para entender a Jesús. Generación quiere decir que hay una liga de persona a persona, o diríamos hoy en día de generación a generación. Hay una continuidad. Y no solamente una continuidad, a ver qué va, sino también muestra el sentido hacia dónde va. ¿Cómo se puede coordinar todas las experiencias en ese trayectorio que va? Porque son generación, no solamente son años o semanas o décadas, ni aún siglos o milenios. Son generaciones. Porque son episodios ligados, de acuerdo con el plan de Dios, la providencia de Dios. Y para entender el Evangelio de Mateo y los otros evangelios también, tenemos que notar de que la historia o la prehistoria de Jesús tiene que ver con generaciones, con una historia que desembarca en otra historia. Una historia que da sentido a la otra historia.
Esta otra historia nos hace entender lo anterior. Y tenemos que captar la historia. La Biblia tiene que ver con historia. En todas sus partes tiene que ver con historia. Y nuestra vida como cristianos también tiene que ver con historia. Decimos, porque es una manera en cierta disciplina académica de hablar de el tiempo de los pueblos y de las tribus y cosas por el estilo en términos de generaciones y de comparar las generaciones y puede notar en esto cierta dirección, cierta motivación, cierto entendimiento de los pueblos. Por esto, el estudio de la historia de la iglesia es muy importante. Desgraciadamente no es mi especialidad. Y somos un poco débiles en esto. Tenemos que curar eso. Pero la historia de la iglesia tiene que ver con generaciones. Es una liga de episodios que se va interpretándose mutuamente para que podamos notar. En una clase entre semana sobre el pensamiento de reforma, notamos en esta generación de la historia humana, bueno, cuando salió el humanismo, encontraron como resultado de las cruzadas muchos documentos y papeles y libros de la antigüedad. Y se pusieron a leer los grandes filósofos, Platón y Aristóteles y otros más, un poco de física y otros medicina. Y dentro de esos documentos que encontraron, en los documentos, copias, en el idioma original de la Biblia. Y los eruditos, en la lingüística, en la historia, empezaron a estudiar los documentos de la Biblia, que fueron algunas de las raíces de la Reforma. He vuelto a estudiar la Biblia en su lenguaje original. Se nota cómo la historia está ligada. Los episodios forman generaciones. De esta generación nació la Reforma. De la generación de la Reforma nació esta parte de la iglesia cristiana que llamamos la iglesia presbiteriana. De una generación. Y podemos hablar de la historia como una serie de interrelación de episodios, como las distintas generaciones. En la historia de la iglesia. Y yo creo que esto lo podemos aplicar a nosotros mismos. Según concepto del mundo, de medir las cosas, sí, formalmente cumplimos una generación. Pero sí, estamos pensando de esta forma. Esto pasó a nosotros y aquel pasó a nosotros. ¿No? Me quedo admirado todavía de que este edificio, ninguno de nosotros teníamos dinero. Y con todo esto, con un regalo de $10,000 de una iglesia de Atlanta, de Perímetro, pero aparte de esto, ¿de dónde vino el dinero? Pues no sé, de Dios, pero ¿cómo? Pero mire lo que tenemos. Había un tiempo provocado por unas otras personas, hicieron una petición de todos los vecinos de que nos dieron permiso de construir aquí.
Y pues salió a otra organización que se llama Iglesia y tiene mucho poder, mucha influencia y fueron a todos lados, pero no resultó, ¿no? Nos dieron permiso de construir en este lugar. No habían, ¿sabe? Se hablaba antes acerca de las casetas, ¿no? Jorge Sandoval, en aquel entonces trabajando con algo del gobierno de construcción, encontró de que un lugar tenía que deshacerse de unas casetas de inmediato y cosas por el estilo, y un precio pues ridículo en cuanto a barato, lo consiguió y tenemos casetas. Y empecemos en las casetas, ¿no? Y algunos de nosotros que hemos estado aquí más tiempo, relacionamos a cosas así que ha pasado. Y dice, pues hasta entre nosotros, en cierto sentido, había generaciones. Pero ahora ya estamos en un punto de generación. Y tenemos que determinar, ¿no?, nuestra dirección, nuestro propósito. Ya tenemos criterio quizá para juzgar. Lo hemos experimentado. Dice, gracias a Dios por esto, pero esto tenemos que corregir. Qué bueno que hemos hecho esto, pero esto tenemos que hacer también. Porque tenemos que pensar en nosotros con mucha gratitud de lo que ha hecho a Dios. Pero pensando en lo que vamos a hacer, tenemos que dejar un mal hábito que tenemos de hacer objetivos y luego olvidarlos, ¿no? Si los objetivos tienen que ver con el concepto generacional, entonces tenemos que tomar los pasos que siguen. Y tenemos que decir, a lo mejor, ¿no?, nos llama la atención los pensadores de cosas antropológicas, históricas y sociales, dicen, hay 3 generaciones en un siglo. Bueno, entonces ya cumplimos la generación. Tenemos que aplicarnos como un criterio para conocernos, para medirnos, para especificar nuestras metas, para notar si hayamos llegado a ellos. La idea de generación, a mi parecer, es una parte de la forma bíblica de entender la historia. Notar cómo Dios mismo habla de generación en el desarrollo de su fidelidad, de su promesa al pacto. El uso de la palabra en la Biblia casi siempre tiene que ver con esto. No cabe duda, aquí en Mateo, ese es el sentido. Es su forma de Mateo de identificar, sin lugar a duda, Jesucristo como el Hijo de David. Y que tiene que ver con la promesa dada a Abraham. Y las generaciones, que tiene que ver con el desarrollo de esta promesa. Y si uno estudia los nombres que están allá, se nota que Dios está destruyendo su promesa a través de toda esta historia, generación tras generación. Para que llegamos a la generación del cumplimiento de la promesa. Que Pablo dice que es el cumplimiento del tiempo. Y tenemos que utilizar esto para juzgar nuestra historia. Los episodios en nuestra primera generación. Para entender nuestra trayectoria y tomar
pasos en firme para cumplir con este concepto bíblico de generaciones. Una historia que va hacia su cumplimiento, predicho y prometido. Ahora, al entrar en nuestra segunda generación, tenemos que pensar constantemente en esta promesa, constantemente cumpliéndose, y que se va a cumplir cuando todas las iglesias se unan en una multitud para cantar alabanzas al Señor para siempre en su presencia. Una generación de Berit indica que ya hemos tomado un paso en esta dirección. Oremos. Padre, hemos experimentado tu poder y tu amor, tu sabiduría y tu eficacia. Y sabemos que tú nos has guiado, nos has conducido a estos momentos. Haz que podamos entendernos como parte de tus generaciones. Y cuando describes tu historia como generaciones, sabemos que estamos en esta historia y tus generaciones seguirán hasta que todos estamos contigo para servirte y glorificarte de unas maneras nuevas, pero servirte el Dios que conocemos desde hace mucho tiempo en su revelación y entender nuestros propósitos en parte, como parte de tus generaciones. Te damos gracias, Padre, por esta verdad, que nos ayude a servirte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitarlos a que nos pongamos en pie y vamos a entonar el himno, Oh Cristo, tu obra terminar queremos. 469. Himno 469.
me dieron un papel que tiene una información interesante y que tiene algunos números que posiblemente quieren que avise a ustedes. Si acaso quieren saber. Dice la ofrenda del aniversario en efectivo, 79,896 pesos con 50 centavos. Promesas de aniversario, 61,100 pesos. El total de 140,000 pesos, 996 con 50 centavos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, tú has indicado cómo podemos servirte. Ya tenemos este dinero para usar, para mantener la iglesia a fin de que pueda cumplir con su propósito, hacer sus tareas y ser la iglesia que tú quieres que sea. Te damos gracias por esta ofrenda y rogamos tu bendición para utilizarlo bien, para promover el reino de nuestro Salvador y glorificar tu nombre en todo. Amén. Recibid la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a cantar ahora el himno Castillo Fuerte. 42, himno 42. Al terminar el himno les rogamos pasen porque la Junta de Diáconos tiene un hermoso y sabroso pastel para partirlo en este aniversario. Entonemos el himno 42. Thank you.
para que ustedes no se vayan, hemos pedido que haya lluvia. Entonces les invitamos que pasen al salón social por las escaleras del lado derecho.